al gobernador constitucional del estado de Oaxaca para que publique lo más pronto posible esta reforma al Código Penal a fin de que entre en vigor y queden protegidos los derechos de las mujeres oaxaqueñas en materia de su salud sexual y reproductiva, particularmente para poder interrumpir un embarazo. Por eso es que esta mañana nos encontramos legisladoras de diferentes grupos parlamentarios y en ese sentido vamos a darle la palabra a cada una de ellas para que presente los motivos de haber signado y presentado este punto de acuerdo. Diputada Wendy, por parte del Grupo Parlamentario Morena y además presidenta de la Comisión de Igualdad. Gracias, diputada Marta. Muy buenos días a todas y a todos y gracias por su cobertura. Solamente señalar que estamos aquí respaldando como Grupo Parlamentario Morena a todas las diputadas y diputados del Congreso de Oaxaca que han promovido esta reforma, pero además hemos impulsado desde esta Cámara efectivamente un punto de acuerdo que hace un llamado al gobierno del estado de Oaxaca a publicar a la brevedad ya estas reformas que van a traer pues beneficios y garantías a las mujeres. Algunos datos nada más para decir, de acuerdo con las propias promoventes de estas reformas en la entidad de Oaxaca, cada año en Oaxaca se realizan 11,500 abortos clandestinos, sin conocer los detalles. Esta es una es la tercera causa de muerte para las mujeres que están en un proceso de gestación, la tercera causa de muerte, y también hay gente que está en reclusión por el delito de aborto. Entonces, en este sentido, recordar además que en el contexto de México ya diversos estudios nos hablan de que por lo menos se realizan 750,000 abortos clandestinos a 1,000,000, y son datos que ya se han vertido y dado a conocer por diversas instancias que trabajan con los derechos sexuales y reproductivos, con la progresividad de derechos sexuales y reproductivos. Insistir en que este es un tema, que la discusión que queremos hacer de este tema, que la discusión que se tiene que hacer de este tema es desde la salud, desde el derecho a la salud y el acceso a la salud, es desde los derechos humanos y es un tema además de justicia y de equidad social. Eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Hay diversas cifras que se han dado a conocer de los embarazos y partos de niñas de menos de 14 años, además de entre 15 y 19, y cómo las más afectadas también son las mujeres en mayor pobreza. Y brevemente nada más también pues añadir que también ya en Oaxaca han presentado la de amnistía, la iniciativa sobre amnistiar precisamente a quienes están en reclusión, y nos parece que eso también es parte de algo que cierra una pinza para garantizar derechos humanos. Y bueno, nos hemos mantenido también en contacto con las y los legisladores de dicho Congreso. Eso sería por lo pronto, para pasar la palabra a la diputada Guadalupe Almaguer del PRD. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Podríamos nosotras citar las cifras de muertes maternas relacionadas con la maternidad en México, particularmente en Oaxaca? Podríamos decirle que de esas cifras que nos acaba de dar Wendy, la mayor parte de esas mujeres, por no decir que el 99%, son mujeres pobres, su condición también de indígenas. Podríamos decir que tenemos el flagelo en México y que particularmente en las zonas del sur-sureste, como es el estado de Oaxaca, tenemos también el problema del embarazo en adolescentes en primera y segunda adolescencia. Podríamos decir eso y muchas cosas que hemos estado a lo largo de más de 3 décadas impulsando, como los derechos de las mujeres. Pero lo que está en discusión en el fondo es el hecho y el derecho humano que tenemos las mujeres y que queremos tener las mujeres en este país, que es el derecho a decidir. Ahí está el meollo del asunto. En todas las discusiones, las que presenta el fanatismo religioso y las que presentamos quienes estamos defendiendo los derechos humanos de las mujeres, es ahí el meollo del asunto. Nosotras decimos que las mujeres tienen derecho a decidir y la otra parte, el fanatismo, las religiones, dicen que no pueden hacer uso de ese derecho.
y se van por otras cuestiones que en este momento, ante la situación que priva en este país, no es un asunto en el que nos tengamos que detener. Yo creo y estoy convencida que las mujeres de todos los grupos parlamentarios de la legislatura de la paridad vamos a tener la capacidad, la responsabilidad de, en esta legislatura, ofrecerles a las mujeres garantías de interrumpir el embarazo con todo el abrazo de las mujeres de la legislatura, pero hecho esto un derecho humano en salud, en la despenalización y, por supuesto, eliminar el tema de la criminalización. Entonces, yo, por supuesto, que nos unimos a este punto de acuerdo que se ha presentado y le pedimos desde aquí al gobernador Murat del estado de Oaxaca a publicar, como debe de ser, esta decisión que tuvo el Congreso del estado de Oaxaca. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Marta Decker, del Partido del Trabajo, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género también. Como bien saben, las compañeras diputadas y diputados locales del Congreso de Oaxaca votaron a favor de esta iniciativa y bueno, siguiendo con esta congruencia y con la línea al interior del partido, pues estamos aquí sumándonos en este exhorto para el gobierno del estado de Oaxaca. Como bien lo comentaba yo ayer, nosotros los legisladores hacemos las modificaciones a nuestra Constitución, a nuestras leyes, en base a las realidades que vivimos. Y hoy las mexicanas y las niñas mexicanas están muriéndose por esa falta de garantías a la protección de su salud. Entonces, sí nos sumamos a este exhorto y le pedimos al gobernador que ya publique y que se haga válida esta reforma. El Congreso local de Oaxaca le está respondiendo a la vida de las mujeres y de las niñas. Ahora es un tema que el Ejecutivo también debe de responderle en este mismo sentido. Estamos trabajando aquí a nivel federal, las diputadas y los diputados, para que también se pueda llevar a cabo este proceso de manera muy tranquila. Sabemos que es un tema sumamente complejo, que ha despertado diferentes pasiones y opiniones y todas son muy respetables, pero aquí estamos defendiendo el derecho a decidir de las mujeres y defendiendo ese derecho de las niñas a una vida. Gracias, muy amable. La diputada Lucía Riojas. Hola, muy buenos días, compañeras, compañeros de los medios. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y sobre todo con mis compañeras. Pues yo no tengo mucho más que agregar en el sentido legislativo. Mis compañeras han abarcado toda la información importante en ese sentido, pero sí quiero decir que Oaxaca es esperanza, ¿no? Lo que pasó en Oaxaca. Tenemos una deuda histórica con las mujeres de nuestro país, en donde nos ha costado la libertad o la vida, decidir sobre nuestro cuerpo, tomar nuestras propias decisiones, ser independientes, ser autónomas, y no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Es por eso que hacemos este exhorto al gobernador, no hay tiempo que perder, y sobre todo también les pedimos estar muy atentas y atentos a los trabajos que este grupo de mujeres, que pensamos que lo más importante, por lo que estamos juntas aquí, es porque la legislatura de la paridad tiene que saldar esas deudas con las mujeres. Tenemos que estar juntas sin importar el partido o el color, sino la causa, una causa que nos atraviesa a todas las que estamos aquí, por la que estamos dispuestas a luchar hasta que lo logremos. Así que muchas gracias, un saludo al gobernador, ojalá pronto tengamos buenas noticias por allá. ¿Sí? ¿Hay que ir, dices? Dice Lupe que vamos a ir, pronto estaremos por allá, aparentemente habrá una gira. Nada, no es cierto. Que nos invite el gobernador. Que si el gobernador nos invita, con mucho gusto vamos y platicamos con él, y si no nos invite, llegamos y hacemos que nos abra la puerta para platicar también. Lo que nos importa aquí es que
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean respetados, sean garantizados por el Estado en nuestro país y podamos así entonces aspirar a un horizonte de esperanza de vida, de esperanza de felicidad y en el que no se nos castiga por tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Muchas gracias. Solamente quisiera, para acotar algo, porque es muy importante decirlo, la reforma fue aprobada por mayoría del Congreso, 24 votos a favor y 10 en contra. Y creemos que el gobernador Alejandro Murat se ha resistido a publicar esta reforma porque su grupo parlamentario en el Congreso la votó en contra, pero la mayoría la votó a favor. Y por eso es que tenemos que hacerle un llamado a que no vete una reforma que votó la mayoría que está a favor de los derechos de las mujeres y el derecho a decidir de las mujeres. Y también es importante puntualizar, porque aquí lo han señalado otros grupos parlamentarios, que hace tiempo, como una respuesta de los grupos conservadores, en varios estados se promovieron reformas a las constituciones locales para establecer el derecho a la vida desde la concepción. Oaxaca es uno de ellos. Sin embargo, y también ya la Corte ha hablado al respecto, aunque exista el precepto del derecho a la vida desde la concepción en las constituciones locales, los congresos locales están facultados para legislar en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres y, por lo tanto, la reforma que ellos han hecho al Código Penal para reconocer la interrupción legal del embarazo en Oaxaca es total y absolutamente legal y constitucional. Por eso, a través de este punto de acuerdo, hacemos un llamado al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para que no vete esta reforma, para que la publique y, como han dicho nuestras compañeras, estaremos muy pendientes porque de otra manera también estaremos dispuestas a visitarlo a fin de dar paso a un momento histórico en los derechos de las mujeres que no podemos permitir se siga retrasando más. ¿Alguna otra de mis compañeras? Soy Paola González del Estado de Nuevo León y sí nos encontramos aquí diputadas de diferentes grupos parlamentarios, pero también de diferentes estados de la República. Que realmente reciban las diputadas y los diputados que aprobaron y que promovieron esta reforma en el estado de Oaxaca, pues nuestro apoyo y realmente este mensaje, lo que estamos presentando ahorita es este exhorto a el gobernador, a Alejandro Murat de Oaxaca para que pues cumpla con su obligación, no se está pidiendo otra cosa más, es una obligación del Ejecutivo y si en su pensamiento está que él está haciendo algo indebido, pues no es así, lo indebido es que no lo está publicando, eso es lo indebido. Entonces este proceso ya pasó por donde tiene que pasar, que es el legislativo del Estado, ya está aprobado, la obligación ahora es de él de publicarlo. Eso es lo que sí está haciendo incorrectamente. Entonces, la parte ahora sí fundamental de esta conferencia de prensa o de este comunicado es exhortar al gobernador Alejandro Murat de que haga esta publicación lo antes posible porque en esto sí está fallando. Entonces, nada más que cumpla con su obligación y seguir alentando a los demás estados de la República a que cumplamos con nuestra obligación de legislar a favor de todas y todos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Berta Becerra del Sol de México. Buenas tardes, señoras diputadas. Una aclaración, diputada Wendy, sobre las cifras. 750,000 a 1 millón de abortos, esto es clandestino, sí. Esto es en Oaxaca, a nivel nacional y en anual. Sí, por favor, gracias. Es a nivel nacional, es a nivel nacional. Recordemos que hay diversas instancias, asociaciones que han trabajado todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque sabemos que no hay como tal cifras oficiales en ese sentido. Entonces, ese es un cálculo que sacan y que, por ejemplo, Fondo María, Mary Stops han dado a conocer de lo que es una problemática social, de lo que es una... ¿Sí? Guttmacher, ¿no? Guttmacher, sí, pero digamos que las han dado a conocer estas cifras de lo que es una problemática social, es lo que estamos señalando. O sea, el problema es superlativo, ¿no? Es un problema grave, por eso cuando hacemos el llamado y como bien comentan todas las compañeras, efectivamente es un tema de libertades, pero incluso en la propia discusión
vamos a decir, en el propio debate, hay que poner sobre la mesa las dimensiones del problema. No solamente es hablar desde, vamos a decir, quizá desde un tema de conciencia. El tema de conciencia hemos dicho muchas veces que se respeta, que alguien que alguna mujer que no lo quiera realizar, no lo va a realizar, no importa que se despenalice o que en su caso se legalice y el estado de garantías de salud, eso es independiente, si no lo quiere hacer no lo hará nunca, esta es una garantía que se tiene que otorgar y ese es lo que nosotras estamos impulsando. Entonces, para poder tener un debate que nos parece mucho más serio, mucho más responsable, es que estamos abordando todas las ópticas y nos parece que ese es el abordaje y el debate que se tiene que dar, observarlo en todas sus dimensiones, porque también es una problemática social que está cobrando la vida de mujeres y de niñas, exactamente. Niñas y adolescentes, el problema es muy serio, ¿no? Es un problema a nivel muy grave, nacional, ¿no? es correcto, donde el Estado… ¿Nos podría regresar, repetir las cifras que dio usted? Sí, incluso la Organización Mundial de la Salud daba a conocer unas cifras y también la propia presidenta en Mujeres las reforzaba la semana pasada. Se habla de entre 32 a 34 partos al día de niñas menores de 14 años, sí, producto de violaciones. Entonces, estamos hablando, esa es una dimensión del problema. Además, vemos el otro rango de edad entre 15 a 19 años. También la Organización Mundial de la Salud, 66 sobre 1000 embarazos son de este rango de edad, de entre los 15 a los 19 años. Es decir, tenemos un nada honroso, un vergonzoso y preocupante primer lugar en embarazo adolescente, y ahora hablamos de eso, y se está visibilizando lo que es terrible, que ha venido sucediendo desde hace años, el embarazo infantil, porque hay que hablar de embarazo infantil también. Entonces, estas son las dimensiones del problema. A la par, nos parece que la discusión tiene que llevar los otros elementos, que es todo lo que es educación sexual, que es los anticonceptivos, eso es parte de toda la discusión, pero también entendemos que durante muchos años el Estado mexicano ha sido no solo omiso, sino que ha sido cómplice y que no ha querido abordar el tema, pero desde ninguna óptica. Entonces, ahora tenemos que hacer frente de manera responsable a la problemática en toda su dimensión. De ahí la urgencia de que Oaxaca publique, el gobernador de Oaxaca publique y hacemos alusión a Oaxaca porque Oaxaca va pues en un estado muy avanzado. Igualmente hacemos llamado a todos los congresos locales. ¿Para qué? Para que sean congruentes, como ya decían mis compañeras, y legislen a favor de la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, diputadas. No más preguntas. Gracias.